Buenos días de nuevo, jóvenes de grado sexto. En la clase de mecatrónica del día de hoy vamos a ver una profundización sobre el tema de LEDs. Yo sé que ya lo habíamos tocado con anterioridad, sin embargo hoy vamos a ver una profundidad para que quede más claro el tema y ya poder continuar con el cálculo de resistencias para LEDs. ¿Listos? Entonces el propósito del día, ¿cuál va a ser? Va a ser identificar las principales características de los diodos LED, su funcionamiento, su uso y las tensiones de uso. ¿Listos? Entonces vamos a ver a grandes rasgos qué es un LED. Un LED es un acrónimo de Light Emitting Diode o diodo emisor de luz de estado sólido. ¿Listos? Este tipo de componente electrónico constituye un semiconductor especial. ¿Listos? Recordemos que los semiconductores son los que pueden transportar energía en ciertas ocasiones y en otras ocasiones no. ¿Listos? Y la característica principal de estos diodos, emisores de luz, es convertir la luz, es convertir en luz la corriente eléctrica de bajo voltaje que atraviesa su chip. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente lo que hace un diodo es emitir luz a través de la energía eléctrica que se transporta a través de él. Vamos a ver un poco de historia. Básicamente los diodos LED se inventaron aproximadamente hace 100 años, sin embargo su uso como tal se empezó a dar en la década de los 60. En la década de los 60 el principal uso de los diodos LED era ser un testigo, digámoslo así, de color rojo, que solo estaba limitado para indicar si el aparato electrónico estaba conectado a la fuente de corriente o no. ¿Listos? Actualmente también se usa con ese fin. Por ejemplo, las consolas de videojuegos tienen una pequeña luz roja indicándonos que que el aparato electrónico está conectado a corriente. Lo mismo los cargadores de los computadores. Y también nuestros televisores tienen un pequeño testigo, se le dice, indicándonos que el elemento está conectado a corriente y que le está que se le está suministrando la corriente. ¿Listos? Para eso eran usados básicamente en la antigüedad. ¿Listos? Más adelante, aproximadamente desde hace 10 años, su uso se ha ido frecuentando a todos los elementos electrónicos que nosotros usamos en la actualidad, como las pantallas de los Smart TV o las pantallas LED de los televisores. Este tipo de pantallas utilizan diodos LED en su interior para que la pantalla se retroilumine. ¿Listos? Las lámparas de hoy en día, todas las lámparas de la cometida pública son con tecnología LED, ¿cierto? Y las de nuestra casa también hacen uso de la tecnología LED. Las pantallas de los smartphones, al igual que las de los televisores, usan la tecnología de la retroiluminación con LED para que la pantalla se ilumine. ¿Listos? Se usan los LED ultravioleta. Estos tipos de LED se usan para controlar a larga distancia elementos. Por ejemplo, nuestros controles remotos de los televisores hacen uso de esta tecnología de los LED ultravioleta para emitir señales desde el control hacia el televisor. ¿Listos? Se usan también los LED infrarrojo para como detector de posiciones. Por ejemplo, este tipo de LED infrarrojo se usa para los encendidos de lámparas automáticos, ¿cierto? Las aperturas de puertas o las aperturas de ascensores. Y por último lo usamos como luz de LED láser. Se usan como dispositivos señaladores, ¿sí? Y para ciertos eventos en donde se necesite iluminar a través de láser. Entonces vamos a ver las partes de un LED. ¿Listos? En las partes de un LED, les recuerdo que todo lo que vamos en el video debe estar copiado. ¿Listos? Como primera medida, en la primera parte del LED es una envoltura protectora de LED. Básicamente es una pequeña envoltura que protege el LED y a su vez en los LED de bajo costo este tipo de envoltura se desarrolla de un color determinado. ¿Listos? Para que ilumine del color de la envoltura.
es una especie de material plástico con el cual se recubre y se protege el LED como tal. ¿Listos? El encapsulado en resina epoxi, este encapsulado se encarga, es un pequeño encapsulado que se genera en la parte superior del LED, ¿cierto? El LED básicamente es una pequeña, más adelante vamos a ver qué es el LED en sí, es una pequeña placa que hay en esta parte. ¿Listos? La resina epoxi generalmente se usa porque los diodos LED emiten una luz azul, perdón. Esa resina epoxi se usa para que el diodo ilumine con una luz un poco más clara, acercándose al color blanco. ¿Listos? Como tercera medida tenemos el chip o diodo semiconductor emisor de luz, que fue el que les acabé de nombrar. Es un pequeño chip que tenemos en esta parte, en forma de cuadros, ¿listos? Que se encargan de emitir la luz. La copa reflectora es esta copa que tenemos acá. La copa lo que se encarga es de hacer reflejar en las paredes internas de la copa la luz para que esta se transmita con mayor fuerza. ¿Listos? El yunque es este pequeño aparato, ¿listos? Que va conectado a la corriente y nos permite la comunicación entre el yunque y el pin 9, el pin número 9, ¿cierto? Que en este caso es la terminal de conexión extrema positiva de nuestro LED. ¿Listos? La base básicamente es una base plana, ¿listo? En donde a nosotros al insertar el LED en un circuito eléctrico nos queda perfectamente ubicado. Esta pequeña marca plana nos identifica el cátodo del chip o del LED, ¿listos? O la parte negativa, ¿listos? Cuando ustedes tengan un LED en sus manos e identifiquen esa parte plana que tiene todo LED, esa parte plana, nos está indicando que ese es el cátodo o la parte negativa del LED, ¿listos? A su vez, tenemos la parte número 8, que es el terminal de conexión externa negativo, el mismo cátodo, ¿listos? Cuando también ustedes tengan un LED en sus manos, se van a dar cuenta que hay una de las patillas más cortas que la otra, ¿listos? La patilla más corta siempre nos está indicando que ese es el polo negativo de nuestro LED, ¿listos? Al otro extremo tenemos el terminal de conexión externo positivo o la patilla más larga, ¿listos? Y como décima parte, los LED tienen dos pequeños alambres de oro muy finos en su interior que permiten la conexión entre el ánodo y el cátodo para poder generar luz eléctrica. ¿Listos? Entonces vamos a ver un pequeño video de cómo es un LED por dentro y ahí vamos a tener más claridad de las partes del LED. Hacia afuera. Lo primero que necesitaremos es un sustrato en el cual poner el resto de los materiales. A este le agregamos una capa de semiconductor tipo N y luego otra más delgada de semiconductor tipo P, siendo importante el orden, pues al llegar a este último es que ocurre la transformación de la energía. Luego agregamos unos cables para que pueda fluir la corriente eléctrica entre los semiconductores y se emita la luz, siendo estos extremadamente delgados para no cubrirla. Técnicamente, solo con esto ya tenemos un LED funcional, pero para que sea más eficiente agregaremos un pequeño reflector para dirigir la luz, el cual estará integrado en uno de los electrodos. Y antes de cubrir todo en una resina epóxica transparente para que el conjunto sea más resistente, agregaremos un último elemento, una capa de fósforo, aunque esta se utiliza solo en algunos casos, como por ejemplo la luz blanca. En este caso particular, el diodo en realidad está emitiendo una luz de color azul, el cual al impactar en la capa de fósforo provoca que éste emita una luz más amarilla, y es la mezcla de estos dos espectros la que genera la percepción de ver una luz blanca. Lo último de lo que quiero hablar es de los diodos RGB, que pueden producir múltiples colores. Aunque la verdad ya no queda mucho misterio. El nombre RGB hace alusión a los colores que lo componen, rojo, verde y azul. Pues efectivamente dentro de este tipo de LED hay tres pares de semiconductores seleccionados específicamente para producir cada color, y al variar independientemente el voltaje que pasa por cada uno de ellos, se logra generar la percepción de diferentes colores. Hacia afuera. ¿Listos? Hacia afuera. Como observamos ahí, eh, los LED manejan varios componentes, ¿cierto? También tenemos LED que manejan tres colores en un solo LED y dependiendo de la tensión que se le aplique
va a iluminarse el color que corresponda. ¿Listos? Hablando de tensiones, vamos a continuación a ver las tensiones que manejan los LED. ¿Listos? Esta tabla quiero que la noten porque es muy importante a la hora de nosotros trabajar con LED, evitando que los LED se averíen por sobrecarga de tensión. Entonces, el LED que soporta menos corriente es el LED rojo, ¿listos? El más básico. Este soporta un voltaje entre 1,63 y 2,03 voltios, ¿listos? A continuación está el LED amarillo, soporta una tensión entre 2,10 y 2,18 voltios. El naranja soporta una tensión entre 2,03 y 2,10 voltios. El azul soporta una tensión entre 2,48 y 3,7 voltios. El verde soporta una tensión entre 1,9 y 4 voltios. El violeta soporta una tensión entre 2,76 y 4 voltios. El ultravioleta, que no es perceptible al ojo humano, soporta una tensión entre 3,1 y 4,4 voltios. Y el más común que tenemos es el blanco, que soporta una tensión de exactamente 3,5 voltios. ¿Listos? No siendo más, para hoy no vamos a dejar actividad, solo tienen que consignar lo que está en el video y enviarme las evidencias por Google Classroom o por correo electrónico. Muchas gracias, que tengan buen día.